Hoy estamos 11 de marzo del 2022, como siempre enviándoles un fuerte abrazo a todos ustedes, el saludo cordial, quienes están ya conectados con la 95.3 y 94.5 FM en todo el territorio de nuestra provincia Pichincha y hasta los rincones donde llegamos en Esmeraldas, en Manabí, en Santo Domingo. Hoy con mejor señal me ha confirmado el ingeniero en jefe Carlos Minango, que estamos estrenando ya desde ayer en horas del mediodía y la tarde, nuevo transmisor, así que estamos con mejor señal. Ustedes sabrán reportarnos si es que en efecto es así, de que estamos llegando con mejor señal, como me lo ha dicho el Carlitos. Dijo que hay que ir a celebrar en el Pichincha, ya tenemos pendiente esa celebración por la puesta en marcha de nuestro nuevo transmisor. Bueno, son las 7:05, cerramos esta semana, que ha sido una semana vertiginosa, con muchas noticias, con muchas novedades en el mundo, sobre todo de lo político, lo legislativo. Ayer lo comentamos extensamente, porque después de la sesión maratónica que cerrara la asamblea en la madrugada de ayer, se concretó esta concesión de amnistías para 268 personas. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque indudablemente se trata de la noticia más relevante en lo que va de la semana en nuestro país. Y quizás un tema fundamental es empezar reconociendo el hecho de que ha habido un tratamiento bastante impreciso por parte de algunos lamentablemente otra vez, periodistas, medios de comunicación que se empeñan en tratar de generar encuadres que resulten finalmente negativos para este tipo de decisiones, como las que ha adoptado la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que han querido hacerle creer a los ciudadanos es que los 268 casos y personas que fueron finalmente amnistiadas el día de ayer por la Asamblea corresponden a los casos de octubre del 2019, lo cual es absolutamente falso. De los 268, 60 estaban relacionados con el paro y la movilización de octubre. De esos 60 se dividían en 11 tipos diferentes de delitos o de procesos judiciales, ¿no? Que iban desde terrorismo, sabotaje, suspensión de servicios públicos hasta rebelión. Por eso me parece que además, y hay que tomar muy en cuenta aquel argumento que esgrimieran los representantes del Partido Social Cristiano, de que había que dividir no solo por temas, sino también por fechas, decían ellos, por tipos de delito incluso, porque dentro de los mismos casos de octubre, que no son todos iguales como les decía, para ellos habían unos en los que sí cabía la concesión de la amnistía, por considerar que en unos casos específicos sí hubo persecución política y persecución judicial, y en otros no. Ellos se referían, entre los que no, a los casos en los que, por ejemplo, consideraban hubo hechos que podían haber sido incluso hasta evidenciados con material videográfico, como el secuestro, por ejemplo, ¿no? Y ahí mencionaban, porque le he escuchado al asambleísta Esteban Torres en varias de sus intervenciones durante estos días, mencionar el caso específico de lo que sucedió con policías y periodistas en la Casa de la Cultura. Finalmente eso, antes y después también de lo sucedido en la madrugada de ayer, puede ser debatible. Como también creo que habría que preguntarse por qué después de 2 años y 5 meses la justicia no ha procedido a llevar adelante, anticipar, a darle un poco más de celeridad a estos casos. Sí, por ejemplo, en esos específicos había pruebas, ¿no? Como por ejemplo los videos, las fotos. Yo les mencionaba el día de ayer que yo no iba a justificar y tampoco a negar, por ejemplo,
la agresión que sufrió un periodista, a quien le propinaron un piedrazo en la cabeza, un golpe, una herida que podía haber resultado con peores consecuencias de las que tuvo. El hombre finalmente fue a parar a una casa de salud. Corrió con suerte, porque creo que un golpe de esa magnitud con menos fortuna podía haber provocado algo peor. Ventajosamente no fue así. Y ahí identificaron al agresor y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasó finalmente en el ámbito de la justicia con todos esos casos, ¿no? Creo que hay que cuestionarse eso también. Y claro, y en otros, después de haber pasado 2 años y 5 meses, casi 2 años y medio, de lo sucedido en octubre del 19, uno se da cuenta de que, claro, la justicia no avanzaba porque la justicia no tenía pruebas y porque muchos de esos casos fueron forjados, fueron montados, fueron creados desde, como les manifestaba yo ayer, probablemente mentes bastante siniestras. Mentes siniestras que ayer además tuvieron la osadía, la conchudez de salir a hablar. Porque ayer reaccionaron Moreno, Romo, Sonnenholzner, entre otros personajes que estuvieron vinculados con ese nefasto gobierno que fue el gobierno de Lenín Moreno. No dijeron absolutamente nada de, por ejemplo, el origen de las protestas. Yo les decía ayer, tampoco es que yo tengo, digamos, el privilegio de la memoria únicamente, porque ustedes también tienen buena memoria, y en esa buena memoria que tienen ustedes recordarán y recuerdan que el origen de la protesta fueron las decisiones de carácter económica que adoptó el gobierno de Lenín Moreno. Ese fue el origen de la protesta, pero eso no dijeron absolutamente nada. Nada. Y por orden de prelación, y creo que también de importancia, ayer, por ejemplo, revisamos las reacciones en redes sociales de el expresidente Correa, de la prefecta Pavón, de Virgilio Hernández, de Andrés Arauz, de Carlos Rabascal, de algunos otros personajes de la política, y hoy les propongo lo mismo porque también durante horas de la mañana y tarde de ayer empezaron a reaccionar personajes que están más en la línea de el gobierno de Moreno, del gobierno actual, empezando por el presidente Lasso. Si el Esteban, la Meli, el Carlitos nos ayudan en este momento, el equipo de producción, ahí está, ustedes tienen en pantalla. Esta fue la reacción del presidente Lasso a través de su cuenta de Twitter. El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas. Familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión. Ese fue el pronunciamiento del presidente de la República. Absolutamente respetuosos nosotros de lo que es, en este caso, la opinión del jefe de Estado, quien no está de acuerdo con la decisión que ha adoptado la Asamblea. Y ahí yo quisiera que le dejen en pantalla congelado el tuit del presidente, porque quisiera plantearles a ustedes dos cosas para discutirlas y para debatirlas sobre lo que ha sido parte de un relato político que lo han defendido quienes militan en el anticorreísmo por un lado, en la prensa, en la opinión pública, y también lo que ha sido parte del relato de los últimos días con respecto de un supuesto acuerdo entre Nebot y Correa. Les pido que otra vez le vuelvan a poner el tuit del presidente Lasso, compas, porfa. El supuesto acuerdo entre Nebot y Correa y la conformación de una nueva mayoría. A ver, el legítimo derecho a la protesta, dice el presidente, no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas. Familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas, respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión. Lo que hizo la Asamblea lo hace, además, en el legítimo derecho que tiene como primer poder del Estado, porque además así la Constitución lo faculta. Las injusticias, presidente Lasso, también se cometieron durante el gobierno anterior, gobierno al que, por cierto, usted respaldó, al que usted defendió.
y que era un gobierno que surgió de las entrañas del correísmo. Entonces yo, a partir de ahí, quisiera plantearles a ustedes ir destruyendo uno de los relatos más cínicos que han tratado de posicionar en la opinión pública en los últimos meses y en los últimos días. ¿Qué les parece si hablamos de los 14 años de correísmo? ¿A ustedes les parece que el gobierno de Moreno fue la continuidad del gobierno de la Revolución Ciudadana o de Correa? A mí particularmente, no. Y esto no tiene nada que ver con que milita en el correísmo, el Alexis Moncayo, que es simpatizante de Correa, porque es lo primero que dicen, ¿no? El correísta, el medio correísta y no sé qué, no. Acá yo lo único que les pido a ustedes es que traten de utilizar el más común de los sentidos, que es el sentido común, desapegándonos de cualquier tipo de apasionamiento político. No tiene nada que ver con que ustedes sean o no sean correístas, da igual. Se puede decir que el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno que significó la continuidad del correísmo y que se puede hablar en este país de que hubo 14 años de correísmo. No, no se puede. Por eso en el gobierno de Moreno estuvo María Paula Romo, que en la campaña del 2017 invitó a votar por Lasso, pero resultó siendo la ministra de gobierno del señor Moreno. Y así un montón de gente más, representantes de las cámaras, como el señor Richard Martínez, que también fue un alfil del lazo morenismo que se construyó en esa etapa, ¿no? Después vamos a ir viendo las reacciones de la señora Romo y del señor Moreno. Yo primero quiero conversar con ustedes e ir tratando de desmitificar estas mentiras y estos relatos que han tratado de montarlos y que, como lo repiten a diario, probablemente quieren apelar a ese principio de que una mentira que se repite 1000 veces termina convirtiéndose en verdad. Entonces, digamos que, ok, ya, hubo los 14 años de correísmo. Eso significa que los socialcristianos, que Lasso, que Creo, que Carlos Vera, que los Pelagatos, que la Posta y todos los medios que se alinearon con el gobierno, todos los medios, los grandes medios de comunicación de este país, la gran plataforma mediática de este país, respaldó al correísmo. Porque ustedes fueron quienes respaldaron al gobierno de Moreno. Ustedes fueron quienes, por ejemplo, en la época de octubre, blindaron al gobierno de Moreno. Ayer, muy acertadamente en el noticiero de la tarde, el Adrián y el Andrés recordaron unos episodios que a uno como periodista de verdad le provocan bastante vergüenza, ¿no? De el rol que jugaron algunos colegas y los medios de comunicación durante los días de octubre. Y ahí les pregunto a ustedes, viendo esas imágenes que recordaban ayer el Adrián y el Andrés, de reporteros que abordaban a la gente en la calle, le ponían el micrófono, y cuando los ciudadanos, en su opinión, empezaban a criticar al gobierno, empezaban a criticar a Moreno, a Nebot, a sus aliados, a Lasso, los reporteros les retiraban el micrófono de la boca a los ciudadanos y les dejaban con la palabra en la boca y se retiraban. Y esas cosas salían en vivo, y esas cosas están en redes sociales. Y esos episodios de octubre del 2019 no podemos perderlos de vista, no podemos olvidarlos, porque fueron parte también de esa historia. Hay que hablar de eso también, y qué bueno que ayer en el noticiero de la tarde nos refrescaron la memoria sobre el rol que desempeñaron los medios de comunicación y algunos periodistas durante los días de octubre. No fueron todos, pero sí fueron algunos, probablemente fueron muchos, que prefirieron que se sepa la verdad del gobierno, que esa sea además la única verdad, la del gobierno de Moreno, la de los aliados del gobierno de Moreno, los que defendieron el gobierno de Moreno, entre esos los grandes medios de comunicación. Entonces, si ellos mismos nos hablan de que hubo 14 años de correísmo, quiere decir que ellos defendieron los últimos 4 años del correísmo, porque defendieron a Moreno. Pero en el gobierno de Moreno, insisto una vez más, estaban los aliados del Partido Social Cristiano y los aliados de Lasso.
La señora María Paula Romo, de quien el presidente Guillermo Lasso en su momento dijo que ella, por ejemplo, sería una excelente contralora y que debería ser ratificada en el Ministerio de Gobierno. 14 años de correísmo. ¿A ustedes les parece que, en serio, el gobierno de Moreno fue la continuidad del gobierno de Correa? Me van a perdonar, pero hay que ser bastante estúpido o haber perdido la razón para creer eso. Y yo no creo que los ecuatorianos sean estúpidos. Yo no creo que los ecuatorianos sean tan tontos como para comerse esas patrañas y esas mentiras que los medios de comunicación han tratado de repetir durante todos los días en los últimos meses. Los famosos 14 años de correísmo. En el gobierno de Moreno se aniquiló gente, se masacró gente durante las protestas de octubre. Y no se olviden que el gobierno de Moreno se fue cargando vidas únicamente en octubre. La inoperancia, la ineficiencia, la ineptitud, el desentendimiento, el quemeimportismo, la desidia, el fastidio y el odio que sembraron en los ciudadanos, ¿saben en dónde se reflejó? En la pandemia. Esta gente que gobernó el país pensando únicamente en proteger sus intereses y los intereses de sus panas, provocó que en el Ecuador al menos 40,000 personas se mueran por falta de atención médica. Y algún momento, este sujeto, que ayer tuvo la osadía de pronunciarse sobre el tema de las amnistías, ojalá algún día responda ante la justicia, ante la historia y ante ustedes, ante el país, sobre lo que fue su gobierno. Insisto, no solo debe la vida de quienes fueron asesinados durante las protestas de octubre, también tendrá que responder sobre las muertes provocadas en la pandemia. Cuando, por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, se dedicaron a vacunarse entre ellos, a las mamitas, a los suegros, a los hermanitos, a los panitas de los medios. De esos medios que en los últimos días, por ejemplo, se les dio por hablar del supuesto pacto de Nebot y Correa. ¿Sí vieron ustedes que en las amnistías los socialcristianos decidieron darles la espalda a los correístas, por ejemplo? Y ahora van a seguir hablando del pacto de Nebot y Correa. En la construcción de ese framing, ¿no?, del supuesto pacto de Nebot y Correa, hasta esta radio la metieron. ¿Saben por qué? Porque les molestó que esta radio le dé cobertura a una entrevista que dio Jaime Nebot, ¿saben con quién? Con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, con sus panas. Entonces, si van a tildar a alguien de correísta por haber entrevistado a Nebot, lo cual me parece también una ridiculez del tamaño de su ego, empiecen por tildar de correísta a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Payasos. Y la etiquetaron a esta radio, ¿no?, por haberle dado cobertura a Nebot. ¿Qué querían? ¿O qué quieren? ¿También bloquear a Nebot como lo bloquearon a Correa durante todos estos 4 años? ¿A quién van a entrevistar? ¿Solo al presidente Lasso y a sus ministros? Esas agendas quieren. Mientras acá, fíjense ustedes, nosotros nos destacamos por la pluralidad. Ayer me criticó un montón de gente por haber invitado a Patricio Alarcón acá. Prefiero que me critiquen por eso. Oye, después Alarcón salió a denostar, por ejemplo, el tema de las amnistías, poniendo una foto de la prefecta. Pero esa es la libertad de expresión que se maneja en este medio. No es la libertad de expresión selectiva que manejan, por ejemplo, los de Radio Democracia, cuyo principal accionista, el señor Rosero, fue uno de los vacunados VIP. Y que estos días montó una campaña de desprestigio en contra de este medio, por haberle dado cobertura a Nebot. Quieren que la radio correísta, como la llaman ellos, no le dé micrófono a Nebot. ¿Qué más pluralismo que ese, pues? Ustedes que se entrevistan entre ustedes. Ya, lo único que les hace falta es poner un espejo en el estudio. Ahora les pido al Esteban y a la Meli que nos ayuden con los tweets y las reacciones de los campeones mundiales del cinismo, Lenín Moreno y María Paula Romo.
Veamos qué dijo. El peor presidente de la historia. Quienes atentaron contra la democracia en octubre del 2019 pretendieron dar un golpe de estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo. Hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado. Quien atentó contra la democracia, señor Moreno, fue el que traicionó un proyecto político, quien traicionó a sus electores, quien traicionó a la historia. Y ese traidor es usted. Si aquí hubo alguien que atentó contra la democracia, fue el gobierno que mandó bombas y material policial para auspiciar un golpe de Estado y atentar contra la democracia en Bolivia. Y ese gobierno, señor sinvergüenza, fue el suyo. ¿Quién estuvo en el Ministerio de Gobierno en esa época? La señora Romo. ¿Qué dijo la señora Romo? En un hilo. ¿Están indignados por las amnistías de ayer? Se pregunta. Y eso que aún no ven lo que dice el informe. Y hace un relato, pero hay otro tuit de la señora Romo. Lo voy a buscar por acá. Hay otro tuit. No, ese es un hilo, es largo. Hay uno adicional. No, ese no. Ese se lo dedica a la prefecta Pavón, porque además la bronca de Romo era contra la prefecta, ¿no? Hay uno en el que habla de democracia. Este es el tuit de María Paula Romo. Ni democracia ni reconciliación. Pura impunidad. El precedente es nefasto para nuestra democracia. Amnesia para los que atacaron el Ecuador y castigo para quienes hicieron su trabajo. Esta señora, que la única elección que ganó fue cuando la auspició el partido de Correa, porque después no volvió a ganar nada, creo que no ganó ni la elección de la presidencia del condominio por cuenta propia, quiere darle lecciones de democracia al Ecuador. La señora Romo llegó al Ministerio de Gobierno cuando Lenín Moreno decidió traicionar el proyecto político. Ella no llegó al Ministerio de Gobierno por elección popular. Ella llegó al Ministerio de Gobierno puesta a dedo. ¿Cómo funciona eso? Los ministerios son eso, son cargos de confianza que los designa el presidente a dedo. No ganó ninguna elección. Y usted, señora Romo, que defiende la democracia, está defendiendo entonces a la continuidad del correísmo, porque según sus aliados, sus panas, Arturo Torres, Carlos Andrés Vera, Martín Payares y otros tantos que perdieron la cabeza estos días, por cierto, y están que sangran por la herida. Hablan de los 14 años de correísmo. Entonces usted, cuando defiende al gobierno de Lenín Moreno, está defendiendo la continuidad del correísmo. Es patético lo que hacen. No sé si dan cuenta. Por eso digo, los ecuatorianos no somos estúpidos. Ustedes creen que los ecuatorianos somos estúpidos. No somos. Es de un cinismo realmente brutal. La señora Romo defendiendo la democracia. Señora, usted autorizó el envío de material policial a Bolivia para que den un golpe de Estado y maten gente. Usted, al igual que Moreno, van a tener que responder sobre eso también, algún rato. Y ya que mencionaba a la prefecta Pavón, después de lo de octubre, cuando usted le montó la persecución acusándole que había dado volquetas, cosa que nunca pudieron probar, porque además es facilito. Todas las volquetas de la prefectura, primero tienen GPS, ya no quieren el GPS, ok, tienen logos en sus puertas. Pongan una foto en las redes sociales demostrando con pruebas, ¿no? Con imágenes de que había volquetas de la prefectura en las calles. La prefecta Pavón no se fue un día de este país. Tú, María Paula Romo, ¿dónde estás? Vas a volver. Vas a andar por las calles como andamos nosotros. Yo salgo por la calle, aquí a la vuelta, a comerme una humita, tomándome una taza de café o un mote con el Carlitos Minango de los 400 motes que le debo, creo. Sin miedo. Te pregunto, María Paula Romo, ¿tú vas a poder en algún momento volver a andar por las calles tranquila en Ecuador o en Quito? Lo dudo mucho. A la prefecta Pavón, como lo dijo ayer el abogado Carlos Soria, ipso facto van a tener que quitarle ese grillete denigrante que le obligaste tú a llevar en el tobillo.
y va a poder andar como ha andado todos estos años, tranquila, recibiendo el saludo y el cariño de la gente a donde va. A ti, Romo, ¿quién te va a recibir cuando vengas al Ecuador? Te voy a recordar una cosa, María Paula Romo. En noviembre del 2020, cuando la asamblea del Litardo, de tu aliado, decidió mandarte a tu casa, lo hizo con 104 votos. Es decir, tú, María Paula Romo, tuviste más rechazo que el apoyo de las amnistías. Las amnistías se aprobaron con 99 votos. A ti te mandaron a la casa destituida y censurada con 104 votos. Chau nomás te dijeron.